aquí estamos viendo una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Como siempre, damos bienvenida a su plataforma Potencia de Barrio, su amigo Douglas Castillo, trayéndoles noticias locales e internacionales. Pero esta noticia nos ha llamado mucho la atención porque es algo que sí es un método de consecuencias porque se estuvo violentando las leyes y principalmente la ley electoral. Pero quisiéramos que esto trabaje en todos los ámbitos de lo que se llama el régimen de consecuencia de República Dominicana, porque si pudo trabajar en el tema electoral, porque no puede pasarse al tema de transporte, al tema de justicia per se, y en todos los sentidos que la justicia falla en República Dominicana. Pero vamos ahora a darle la noticia para que ustedes vean por qué nos llamó la atención. Condenan a una mujer por votar 2 veces en elecciones presidenciales del 2024. La pena impuesta a Milcleidis Félix Cuevas fue suspendida bajo condición que, de ser incumplidas, deberá purgarla en la cárcel. Le dieron 1 año de pena suspendida. Por lo menos le suspendieron la pena. Según el Ministerio Público, emitió su derecho al sufragio mientras fungía como delegada política. Es decir, ella era delegada y sabemos que los delegados políticos pueden votar en cualquier mesa que están bajo la premura de que son delegados y no se pueden mover de ahí, entonces votan ahí mismo. Pero ella usó un tigueraje para votar de nuevo. Una mujer fue condenada a 1 año de prisión por votar más de una vez en 2 colegios electorales durante las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024, mientras se desempeñaba como delegada política. La pena impuesta a Milcleidis Félix Cuevas fue suspendida bajo condiciones que, de ser incumplidas, deberá purgarla en la cárcel, es decir, que deberá retornar o deberá ir a la cárcel si no cumple con las condiciones. Una comunicación de prensa del Ministerio Público explicó que al llegar a un acuerdo con Félix Cuevas para la aplicación de un procedimiento penal abreviado, un tribunal de Barahona la condenó a 1 año de prisión suspendida por incurrir en delitos electorales. El escrito de acuerdo penal abreviado fue presentado en el proceso por el actual procurador adjunto Iván Félix Vargas, quien para entonces se desempeñaba como titular de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales. Recordemos que en las elecciones pasadas fue que se estrenó esta Procuraduría Electoral. También formaban parte de la investigación el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos Espinal, y la fiscalizadora de esa jurisdicción, Sara Isabel Alcántara Sánchez. El juzgado de instrucción del Distrito Judicial de Barahona homologó el contenido del procedimiento penal abreviado y condenó a la procesada, suspendiendo la pena bajo reglas que establecen, entre otros, que deberá residir en un lugar determinado durante el tiempo que dure la pena. La sentencia fue dictada por su participación como autora del hecho puesto a su cargo, cometido en perjuicio de la Junta Central Electoral y el Estado Dominicano, en violación al artículo 316-2 de la Ley Orgánica y el Régimen Electoral, Ley 2023. La fiscalizadora Sara Isabel Alcántara Sánchez y la aspirante a fiscalizadora Marlenis Andújar Montero, quienes representaron al Ministerio Público en la litigación, solicitaron al juez Daniel Emilio Medina Pimentel admitir el procedimiento penal abreviado por haber sido interpuesto conforme a la ley y en el tiempo procesal oportuno. El magistrado Medina Pimentel acogió la petición del Ministerio Público y ratificó los términos del acuerdo mediante la resolución 589-2026 SRS-0036, ordenando su tramitación a través del juez de la ejecución de la pena. Sabemos que el juez de la ejecución de la pena es el que es encargado de darle seguimiento a si esta persona cumple o no el acuerdo.
Otra condena en el 2020. En el año 2020, luego de la homologación de un acuerdo, también se logró una sanción consistente en 6 meses de prisión, suspendida condicionalmente en su totalidad, así como el pago de una multa de un salario mínimo del sector público por un monto de 10 mil pesos. Esto, esto está bien, señores, porque debemos tener régimen de consecuencias. En República Dominicana, eh, tenemos un problema que los regímenes de consecuencias no funcionan, pero vemos que en esta Procuraduría Electoral, por lo menos hasta el momento, ha hecho su trabajo cuando ha tenido personas que la han podido, ¿cómo le digo? La han podido agarrar en flagrante delito. Entonces, esto dice cosas buenas de que estamos cambiando como país, por lo menos en algunos rubros o en algunos términos. Entonces, el monto de los 10 mil pesos en contra de Ramón Arístides Arias Madera por incurrir en delitos electorales. Este fue el otro condenado que surgió en el 2020. Ramón Arístides Madera, Ramón Arístides Arias Madera. El delito se cometió en un recinto del sector Atomayor de la provincia de Santiago el 15 de mayo de ese año. Durante las elecciones ordinarias municipales, el joven procesado admitió que realizó actividades proselitistas frente a un centro electoral y que se dedicó a la compra de votos el día de las elecciones. Por eso a este le dieron 6 meses y tuvo que pagar 10 mil pesos eh, de indemnización o de multa. Eso lo vemos bien, como le digo, pero debemos también tener ese régimen de consecuencias en todos los rubros delictivos de la República Dominicana. Pero vamos avanzando, que es lo importante. Y vemos que, porque esto, en el tema electoral, señores, aquí tenemos un mercado. El día de las elecciones nosotros vemos gente comprando votos afuera, comprando voluntades, induciendo gente a votar. Es un relajo. Y esto está sentando ejemplos, pero debe ser más riguroso y más eficaz, porque en verdad nunca vamos a salir de este mundo hasta que no tengamos métodos electorales que la gente respete, que respete esa institución electoral, porque sabemos, y se ha dicho mucho, legisladores y todo el mundo que han pasado por el Congreso, que para el día de, para llevar gente a votar y para comprar esas voluntades, esos legisladores o aspirantes a legislar tienen que gastar hasta 20, 30 y 40 millones de pesos para comprar voluntades y mover esas personas. Lo que no sucede en muchos países organizados. Vemos en Suiza la gente, señores, vota por correo. No tiene que ir a ningún sitio. Ellos hacen su voto por correo. La gente allá no necesita hacer trucos. Ellos hacen su voto, definen su candidato y lo envían por correo y todo. La honestidad prima allá y todo el mundo feliz y todo el mundo, nadie protesta por fraudes electorales porque saben que no es necesario hacerlo. En Estados Unidos también se usa la modalidad eh, por correo en muchos estados, pero sabemos que en Estados Unidos también existen muchas trampas y inclusive votan personas que no están habilitadas para votar. En los países nórdicos también se vota por correo y en muchos países que ya están más desarrollados que República Dominicana. Pero seguimos avanzando y pedimos que esa ley electoral siga dando frutos y que esa Procuraduría Electoral también siga haciendo su trabajo. Con esto le pedimos que se suscriban, que comenten, que opinen si están de acuerdo con estas condenas y qué ustedes opinan de la Procuraduría Electoral y de esa ley electoral que está sancionando y dando condena suspendida left and right, de derecha a izquierda. Díganos qué ustedes opinan, qué ustedes cambiarían y si la Procuraduría especializada con los delitos electorales está haciendo su trabajo. Potencia de barrio.